En el corazón de Polonia, en un lugar ahora conocido mundialmente como símbolo del mal absoluto, se desató una pesadilla que desafía la comprensión humana. Aquí en Auschwitz, un infierno terrestre creado por los nazis, millones de almas fueron condenadas a un sufrimiento indescriptible. Pero entre todos los horrores que se cometieron, las mujeres prisioneras vivieron un tormento particularmente atroz, marcado por abusos sexuales, experimentos médicos inhumanos y una brutalidad que casi desafía el relato. Esta es la historia de cómo, en medio de la oscuridad más profunda, la figura femenina fue degradada, explotada y, sin embargo, encontró la fuerza para resistir hasta el final. Pero antes de empezar, recuerda que te puedes suscribir para que no te pierdas del contenido que tenemos para ti en cada ocasión. Comencemos. La historia de Auschwitz, el campo de concentración y exterminio nazi, está marcada por un sufrimiento inimaginable y horrores indescriptibles. En este lugar millones de personas perdieron sus vidas y entre ellas las mujeres prisioneras enfrentaron una realidad particularmente brutal. Las experiencias de estas mujeres revelan una capa adicional de la crueldad nazi, una que estuvo teñida de abusos específicos de género, experimentos médicos atroces y una constante lucha por la supervivencia en condiciones inhumanas. Este documento tiene como objetivo explorar en detalle y con respeto las terribles vivencias de las prisioneras mujeres en Auschwitz, arrojando luz sobre los aspectos más perturbadores de su sufrimiento. El director encargado de los crímenes en Auschwitz fue Rudolf Höss, nacido en 1901. Höss se unió al partido nazi en 1922 y posteriormente a las SS, el cuerpo paramilitar de élite del partido. En 1940 fue nombrado comandante de Auschwitz, un puesto que ocupó hasta finales de 1943, cuando fue transferido para supervisar la implementación de las cámaras de gas en otros campos de exterminio. Höss era un ferviente creyente de la ideología nazi, la cual incluía un antisemitismo radical y la creencia en la supremacía de la raza aria. Para él, los judíos y otros grupos considerados inferiores eran una amenaza existencial que debía ser eliminada para asegurar la pureza y el dominio de la raza aria. Esta ideología deshumanizante le permitía racionalizar y justificar los crímenes atroces que cometía. Pero su ideología no solo se extendió a la raza judía, sino también a las mujeres y discapacitados de la época. La llegada a Auschwitz solía ser el comienzo de un proceso de deshumanización. Las mujeres eran transportadas en vagones de trenes de carga abarrotados, sin comida ni agua, ni instalaciones sanitarias. El viaje en sí podía durar varios días y muchas llegaban ya al borde de la muerte. Al llegar eran recibidas por guardias nazis que las obligaban a formar filas, las desnudaban y las rapaban completamente, dejándolas irreconocibles y profundamente humilladas. Una de las primeras y más traumáticas experiencias era la selección. Los médicos nazis, encabezados por figuras como Joseph Mengele, separaban a las mujeres consideradas aptas para trabajar de aquellas que iban directamente a las cámaras de gas. Esta selección a menudo implicaba la separación de madres de sus hijos, hermanas y amigas, lo cual provocaba un dolor emocional insoportable. Las que no eran seleccionadas para el trabajo eran llevadas a las cámaras de gas, donde perecían en masa. Las mujeres que sobrevivían a la selección eran asignadas a barracones superpoblados, construidos originalmente para albergar a unos cientos, pero que alojaban a miles. Los barracones estaban infestados de piojos y ratas y carecían de calefacción en los crudos inviernos polacos. Las prisioneras dormían en literas de 3 niveles, a menudo compartiendo un pequeño espacio con varias otras mujeres. La comida era escasa y de mala calidad, generalmente una sopa aguada y un trozo de pan duro al día, lo que provocaba desnutrición severa. El trabajo forzado era constante. Las mujeres eran obligadas a realizar tareas extenuantes durante largas horas, bajo cualquier condición climática. Los trabajos incluían desde la construcción y la limpieza hasta el trabajo en fábricas de municiones. La falta de ropa adecuada y el calzado inadecuado agravaban el sufrimiento, causando heridas y enfermedades graves. Aquellas que no podían seguir el ritmo eran golpeadas, torturadas o
o ejecutadas. Uno de los aspectos más oscuros del sufrimiento de las mujeres en Auschwitz fueron los experimentos médicos. Joseph Mengele y otros médicos nazis realizaban experimentos inhumanos, utilizando a las prisioneras como sujetos de pruebas. Estos experimentos incluían inyecciones de enfermedades, pruebas de resistencia al dolor y procedimientos quirúrgicos sin anestesia. Las mujeres seleccionadas para estos experimentos sufrían horriblemente y muchas murieron como resultado directo de estos abusos. Los abusos sexuales eran también una realidad constante. Las prisioneras eran frecuentemente violadas por los guardias nazi y algunas eran forzadas a la prostitución en burdeles de campo. Estas experiencias dejaban cicatrices físicas y emocionales profundas, y la vergüenza y el estigma asociadas eran inmensas. El sufrimiento de las mujeres en Auschwitz no solo se limitó a las duras condiciones de vida y al trabajo forzado, sino que también incluyó una serie de torturas físicas y psicológicas específicas de género. Los nazis no solo deshumanizaron a estas mujeres, sino que también las sexualizaron y abusaron de ellas de forma especialmente cruel. Las mujeres prisioneras eran sometidas a palizas brutales, a menudo sin motivo alguno. Los guardias utilizaban látigos, bastones y sus propias manos para infligir dolor. Estas palizas podían durar horas, dejando a las mujeres con heridas graves y en muchos casos provocando la muerte. Las prisioneras eran golpeadas por cualquier infracción percibida, como moverse demasiado lento, hablar sin permiso o incluso por mera diversión sádica de los guardias. Las mujeres también eran obligadas a permanecer de pie durante largas horas. No podían moverse bajo el sol abrasador o el frío gélido del invierno polaco. Esta tortura, conocida como Appelplatz, causaba un inmenso dolor físico y muchas veces resultaba en la muerte por agotamiento o exposición. La figura femenina fue sexualizada y explotada sistemáticamente en Auschwitz. Las mujeres prisioneras a menudo eran violadas por los guardias nazis. Estas violaciones eran actos de dominación y humillación que dejaban cicatrices físicas y psicológicas profundas. Muchas mujeres que eran violadas sufrían de infecciones y otras complicaciones de salud debido a la falta de atención médica. Algunas prisioneras fueron forzadas a la prostitución en los burdeles del campo, donde eran obligadas a servir a los guardias y a los capos, prisioneros con privilegios. Estas mujeres no solo enfrentaban el abuso sexual constante, sino que también eran estigmatizadas y marginadas por otros prisioneros, quienes a menudo las veían como colaboradoras involuntarias del régimen nazi. La deshumanización de las mujeres en Auschwitz también incluyó formas sutiles pero devastadoras de humillación. Al llegar al campo, las prisioneras eran desnudadas y rapadas, lo cual eliminaba cualquier rastro de su identidad personal y femenina. Estas prácticas eran diseñadas para quebrar su espíritu y hacerlas más dóciles a los abusos. Además, las mujeres eran obligadas a realizar tareas degradantes y sin sentido, como limpiar letrinas sin herramientas adecuadas o mover piedras de un lugar a otro sin propósito. Estas tareas no solo eran físicamente agotadoras, sino que también eran psicológicamente destructivas, reforzando la percepción de que sus vidas carecían de valor. A pesar de las condiciones extremadamente adversas, las mujeres prisioneras en Auschwitz encontraron maneras de resistir y apoyarse mutuamente. La solidaridad entre ellas era crucial para su supervivencia. Compartían la poca comida que tenían, se cuidaban unas a otras cuando estaban enfermas y se consolaban en los momentos de desesperación. La resistencia también tomó formas más activas, como el sabotaje del trabajo forzado y la participación en actividades clandestinas para obtener información y medicamentos. Un caso notable de resistencia fue el levantamiento de Sonderkommando en octubre de 1944, en el que un grupo de prisioneros, incluidos algunos de los trabajadores judíos forzados, se levantó contra los guardias nazis. Aunque el levantamiento fue sofocado y sus participantes ejecutados, simbolizó un acto de valentía y desesperación por la libertad. La liberación de Auschwitz por el Ejército Rojo en enero de 1945 no significó el fin del sufrimiento para muchas de las mujeres prisioneras. Aquellas que sobrevivieron enfrentaron un arduo camino de recuperación física y emocional. Muchas estaban tan debilitadas
debilitadas por la desnutrición y las enfermedades que apenas podían moverse. Además, el trauma psicológico del abuso, la violencia y la pérdida de seres queridos dejaba cicatrices permanentes. La reintegración a la vida normal fue extremadamente difícil. Algunas mujeres no pudieron regresar a sus hogares, ya que sus familias y comunidades habían sido destruidas. La búsqueda de justicia fue otra batalla larga y dolorosa. Aunque algunos perpetradores fueron llevados a juicio, muchos nunca enfrentaron consecuencias por sus crímenes. Las mujeres prisioneras en Auschwitz enfrentaron un nivel de crueldad que desafía la comprensión humana. Fueron sometidas a condiciones de vida inhumanas, trabajos forzados, experimentos médicos atroces y abusos sexuales. Sin embargo, incluso en medio de tal terror, muchas encontraron la fuerza para resistir y apoyarse mutuamente. Sus historias de sufrimiento y resiliencia son un testimonio poderoso de la capacidad humana para soportar y en algunos casos superar las adversidades más extremas. La memoria de estas mujeres debe ser preservada y honrada. Sus experiencias nos obligan a confrontar las partes más oscuras de la historia humana y a comprometernos a nunca olvidar para que tales atrocidades no se repitan jamás. En el estudio de estos eventos encontramos no solo el dolor y la tragedia, sino también ejemplos inspiradores de coraje y humanidad en las circunstancias más desoladoras. Espero que te haya gustado este recorrido por uno de los capítulos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Si te ha gustado, me gustaría que dejaras tu like y tu comentario, y que te suscribas al canal para tener más contenido. Nos vemos.